Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy estamos a 14 de febrero, feliz día de los enamorados, aquí corresponda. Y hoy vamos a ver una serie de acciones que no son petición de los miembros del canal, pero son acciones que traemos muy a menudo, están muy interesantes, como puede ser ACS, Inditex, Vidrala, que hace un mundo que no la traigo, Enagas, IAG, Grifols y Farmamar. Vamos a hablar de todas ellas, ¿de acuerdo? Así que si has llegado por hasta aquí de casualidad, te has encontrado una página, has tenido una recomendación de YouTube, pues te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si quieres agradecer este trabajo con un like, pues yo estaré eternamente agradecido. Vamos a empezar ya con ACS, una empresa que había pasado por muy malas noticias, pero es que acababa de tener una subida hasta el 200% del tirón, apoyándose ligeramente en la media de 100 sesiones. Fijaros, en la EMA de 100 sesiones, la media exponencial. Ha sido un apoyo de una sola vela, algo que indica una fortaleza increíble. Además, permitidme que resete el gráfico porque si no, no me va a dejar ver todo. Como veis, tiene una proyección muy alcista, con unas correcciones mínimas, con unas medias que están prácticamente separadas casi todo el tiempo de forma homogénea, y sin embargo las malas noticias pues nos hacen caer bastante, apoyándonos y atravesando ligeramente la media de 100 sesiones, algo que hasta ahora, fijaros, desde finales del 2022 había sido un apoyo muy potente y muy fiable. Sin embargo, hay una mala noticia, y es que durante todo este tiempo, este año, vamos a ponerle este año y 4 meses aproximadamente, y 5 meses, pues en ningún momento la media de 20 sesiones había cruzado a la baja la de 50, algo que indica una fortaleza y una confianza del inversor pues muy importante, y es algo que se agradece mucho en este tipo de acciones. Sin embargo, bueno, pues hace unos cuantos días ha atravesado a la baja la media de 20 sesiones con la de 50, y ahora hay un giro muy importante, y es que se está estabilizando demasiado los precios. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que teníamos las cuatro medias apuntando hacia arriba, y ahora ya tenemos a la de 20 y a la de 50 apuntando claramente hacia abajo. La de 100 se está poniendo horizontal y la de 200 ya empieza a tener una tendencia también hacia la horizontalidad. Dato bueno, que tenemos una sobreventa brutal. Brutal. Estamos fijados en el MAC, tenemos 0,75 puntos negativo, algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo. Tenemos que irnos a la época de la pandemia para poder ver ese valor, lo cual es algo también muy interesante de ver. Eso no significa que porque haya esta sobreventa vaya a haber un movimiento explosivo, ni mucho menos, porque estos indicadores se pueden relajar mientras el precio continúe en un estado horizontal. Con lo cual, ACS, desde mi punto de vista, lógicamente, es una gran empresa con unos resultados fantásticos, una caja neta, perdón, una caja neta no, una caja bruta muy sólida. Sin embargo, bueno, pues estamos en unos precios que en tan solo un año y medio pues prácticamente ha duplicado el valor de la acción. Así que hay que tener mucho cuidado con ella. Mucho si estás fuera, por supuesto. Si estás dentro, ya sabes mi recomendación. Cuando alcanzó el 200%, a mí me pareció una locura mantener el 100% de las acciones compradas. Yo directamente pues hubiese vendido el 50, al menos el 50% de las acciones, y el otro 50% para ver qué es lo que ocurre. Pero por ahora sigo manteniendo ese pensamiento. Inditex, otra de las grandes, ¿verdad? Falta todavía por la presentación de resultados, pero es otra empresa maravillosa. No te fijes en este avance de Fibonacci porque no vale absolutamente para nada. Siempre lo repito por si acaso hay alguien que es nuevo en el canal o algún despistado, que los avances de Fibonacci se trazan, ¿vale? De cuerpo a cuerpo de la vela, ¿vale? Sin tener en cuenta las mechas y las colas, pero siempre buscando un máximo donde ha habido una corrección al menos hasta el 61.8, y no tenemos ninguna corrección en este gráfico, con lo cual este avance de Fibonacci, da igual donde lo pongas, no hay ninguna corrección hasta el 61.8, por lo tanto no sirve. Lo tenemos aquí pues como recordatorio que en algún momento tendrá que retroceder el precio de la acción. Y ahora vamos a ver Vidrala, a continuación de Inditex, para explicar muy bien qué es esto de los retrocesos de Fibonacci, los avances de Fibonacci, y cómo si no tenemos muy claro dónde estamos, en qué acción estamos y los tiempos, pues nos puede engañar muy fácilmente. Ahora lo vamos a ver. Como veis, pasa lo mismo que con ACS, un poquito más débil en algunos tramos, pero sigue exactamente igual. Cuatro medias apuntando hacia arriba, separación más o menos homogénea. Entendemos lo de la separación homogénea
como algo no matemático, ¿vale? No vamos a estar aquí midiendo centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, a ver si una separación homogénea. Me refiero que se ven claramente las cuatro medias, con una distancia más o menos igual, y esto nos indica muchísima fortaleza, el precio apoyándose, en este caso, en la media de 50 sesiones, hasta un punto en el que casi se apoyan 200, no pasa nada, continuamos con la subidita y por ahora ninguna debilidad, pero sigo pensando lo mismo. Inditex es una empresa maravillosa y fantástica que tiene una franja de precios donde se puede comprar y otra donde se empieza a salir. Me pasa lo mismo que con ACS, maravillosa y fantástica, hay que estar dentro, pero no a estos precios. Si estás fuera de Inditex, ni se te ocurra entrar aquí. Ni se te ocurra. Ya vendrán momentos maravillosos para ACS e Inditex, siempre que estés fuera, por supuesto, que son unas caídas pronunciadas por el motivo X, donde, bueno, pues podríamos encontrar precios de entrada muy buenos, pero tanto ACS como Inditex ahora mismo, comprarlas sería, bueno, pues directamente jugar como en un casino. Tienes un 50% de posibilidades de que te salga bien, con lo cual, bueno, pues no es bastante como para arriesgar dinero. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Pero por ahora el comportamiento de Inditex es fantástico y maravilloso. Fantástico y maravilloso. Fijaros que, aunque aquí tenemos unos máximos crecientes y aquí unos máximos decrecientes, esto no es exactamente una divergencia, porque las divergencias hay que tomarlas como los picos, las proyecciones en los picos de las subidas, es decir, subida, corrección, subida, corrección. Esto no es una subida con su corrección, así que hay que tener cuidado, ¿vale? Esto más bien es una relajación de indicadores, que no es lo mismo, ¿vale? No podemos interpretarlo como una divergencia en sí misma, nos puede estar dando alguna información muy valiosa, pero esto es más una relajación de indicadores. Vamos ahora sí con Vidrala, una empresa que os pongo en antecedentes, donde, bueno, pues las caídas, acordados que en aquel vídeo que os traíamos, donde yo ponía por las nubes a su CEO, porque es un señor que en una, bueno, pues una reunión de inversores que diga lo estamos haciendo muy bien, hemos subido muchísimo la capitalización de la empresa, pero a partir de ahora viene una crisis energética. Estamos hablando de aproximadamente mediados del 2021, 2021. Y que se ponga a hablar de lo duro que va a ser para la empresa, subida del precio de la luz, subida del precio del gas, subida del precio del petróleo, aumento de los costes de la materia prima, pues eso va a pasar factura. Y así fue y tuvo toda la razón. Y cuando tú te encuentras un CEO como ese, donde te dan toda la razón, pues oye, o sea, te es muy sincero, pues oye, es muy de agradecer, ¿verdad? Muy de agradecer. Bueno, alguno pensará, bueno, es que estábamos a 90 euros aproximadamente en los máximos y llegó a bajar hasta el 52 euros aproximadamente, incluso un poquito más en algún día determinado que llegó a tocar los 50. Muy bien, perfecto. Es una caída de aproximadamente 40 euros, que es una pérdida de prácticamente el 50% del valor. El 50% del valor de la empresa. Sí, es una caída muy dura, muy dura. Pero claro, para eso tenemos el Fibonacci, que es, si nos sabemos trazar correctamente desde donde empiezan los impulsos alcistas, donde hay que tomar el Fibonacci máximos y mínimos, es una subida que desde el 2013, que ya son muchos años, bueno, pues es una corrección del 50% de Fibonacci. Y además clavado al 50% de Fibonacci. Entonces, tiene que quedar esto muy claro. Después de grandes subidas, vienen retrocesos importantes. Hasta niveles de Fibonacci, en la inmensa mayoría de los casos, importantes. Como son el 50% o el 38,2. ¿Vale? En este caso, si hubiésemos retrocedido hasta 38,2, serían 42 euros por acción y no pasaría absolutamente nada. Seguiríamos dentro de un impulso alcista. Incluso si bajásemos al 23,6, que es un nivel bastante feo, serían algo menos de 31 euros por acción, seguiríamos dentro de un impulso alcista. Y eso que solo ha retrocedido hasta el 50%. Si tenemos claro dónde estamos, a qué precio hemos comprado y los tiempos que tenemos que manejar en algunas empresas, bueno, pues fijaros ahora, máximo tras máximo, es decir, aquel que ha aguantado, incluso ha aprovechado para promediar en niveles lógicos. Por ejemplo, yo si hubiese comprado, no ya en el 2013, porque eso sería ser el más listo de la ciudad, pero si yo hubiese comprado por ejemplo, a 30, a 35 o a 40 euros, bueno, me encuentro a 90 y no he vendido, lógicamente verla bajar hasta los 50, sigo ganando mucho dinero, pero es un susto importante. Bueno, pues
gente que sabe de esto, pues lo que hubiese hecho es meter directamente más dinero en el 50%, esperar con otra entrada lógica en el 38.2 e ir promediando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Vidrala, no estamos hablando de cualquier empresa de segundo orden, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de una gran empresa con unos resultados estupendos que en el peor de los casos no pierde dinero. Oye, pues eso se te agradece, ¿no? Y encima un CEO que se porta bien. Bueno, pues tiene sus resultados y sube pues hasta 96. Si aquí ya ganábamos dinero con la inversión, imaginaros si hubiésemos promediado en el 50 o en el 38.2, que no llegó, ¿no? Pero si hubiésemos metido cierta cantidad de dinero, poca como siempre les digo, en el 50%, pues te llevas un plus adicional y solo hay que esperar, hay que tener la paciencia necesaria para realizar ese tipo de movimientos, ¿vale? Hay que tener las cosas muy claras, porque este movimiento de caída, fijaros que se produjo a mediados, en julio del 2021, el máximo, y el mínimo, estamos hablando de octubre del 22, estamos hablando de un año y 3 meses, un año y 4 meses de caída, ¿vale? Para luego tener un impulso muy rápido. Y bueno, y ahora vamos a hablar de este trozo que está haciendo aquí que me deja mis dudas. Bueno, pues lo mismo hay que pensar con Inditex. No puedo decir que este es un buen precio de compra. No, porque después de estas subidas, después de presentar unos resultados que seguramente sean muy buenos y maravillosos, a alguno les sorprenderá que a lo mejor llegue hasta, yo qué sé, 42 euros con 50 y de repente empiece un declive poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, que nos lleve otra vez a los 31 euros, que es el 50% de Fibonacci, en el 2026 o en el 2025. Lo cual, pues hombre, decir esto con tanta anterioridad, pues es una locura. Pero sí es cierto que lo estamos viendo cómo va sucediendo estas cosillas y siempre hay que tenerlas muy en cuenta. Bueno, en el corto y medio plazo. En el medio plazo vuelve a atacar máximos en la zona de los 97 euros. Por cierto, se me ha movido este Fibonacci sin querer. En torno aquí a los 96,8 euros. Ataque, corrección, esta vez sí más profunda, hasta el 61,8. Perdón, hasta el 38,2 de Fibonacci. Ataque muy rápido, muy rápido. Y sin embargo, bueno, pues parece que no ha tenido energía para llegar a este 96,8 euros otra vez. Y bueno, ya empieza a tener sus cosillas, ya empieza a indicar ciertas debilidades, ¿vale? Igual que lo que decíamos antes, esto no lo podemos trazar como una divergencia bajista, no, este caso sí, porque teníamos un máximo en esta zona de aquí, a ver si pongo bien el gráfico, máximo, corrección, sube, máximo, corrección, y aquí los máximos vemos como van descendiendo poquito a poco, aquí van subiendo poquito a poco, y tenemos claramente una divergencia bajista, con una separación entre máximos pues muy aceptable. Sin embargo aquí, bueno, pues parece más una relajación de indicadores que pues una antesala de unas caídas más bruscas. Lo que está claro que con este gráfico tal y como está necesitamos romper esos 96,8 euros. Ya sea hoy, ya sea mañana, ya sea cuando presente estos resultados que serán a finales de este mes. Porque si no, por cierto, ha entregado un dividendo que no está nada mal, es casi 0,83 céntimos por acción, que bueno, pues ahí queda, ¿no? No es una empresa que destaque mucho por su dividendo, pero bueno, para aquellos que tengáis las acciones a 30 euros es bastante bueno. Estamos hablando pues de una relajación de indicadores. Lo que está claro es que como no rompa este máximo, nos estará dejando una M bastante fea. Y eso normalmente suele acabar, bueno, pues con unas proyecciones bajistas que como mínimo suelen llegar hasta el 23,6 de Fibonacci, en este caso 62,5 euros. Y además esto ocurre justo cuando vamos a presentar los resultados, así que bueno, pues parece que es la antesala a la presentación de unos muy buenos resultados para atacar máximos, y si son unos resultados malitos, desfavorables, pues entonces podríamos ver pues una corrección muy interesante. En Agas, pues en Agas no ha tenido fuerza, como decíamos en su momento, ¿no? Dejaba pues un gráfico de mínimos descendentes, con máximos descendentes, con una ruptura de ciertos mínimos que dejan, bueno, pues que ya hemos comentado en varias empresas, que incluido Farmamar, bueno, pues dejan unos gráficos muy feos y ya vamos a por los 14,43. No es un mal precio para Enagas, ojo, no es un mal precio, pero estamos hablando de zonas lógicas de compra que actualmente, descontando ya el dividendo, pues ya están por debajo de los 13 euros. Por debajo de los 13 euros, ¿vale? Esta es la banda lógica de compra de Enagas, con poco dinero, como siempre, donde, bueno, pues podríamos tener la mala suerte que rebote en los 13 euros con 40 y luego vaya para arriba, o incluso podríamos tener la inmensa suerte de poder comprar en torno a los 12 euros
70 una vez más, para luego intentar volver a rebotar hasta la zona de, pues, de los 16, 17, 18 euros por acción. Eso depende mucho de los resultados trimestrales, que me temo que este próximo resultado trimestral no va a ser, bueno, va a seguir en la misma tendencia que el anterior. Va a indicar, bueno, pues una reducción significativa de los beneficios, que no se no tiene por qué entrar en pérdida, ni muchísimo menos, pero que, como ya sabéis los viejos del canal, si ponemos el gráfico de los últimos 8 años, con el descuento del dividendo, por supuesto, pues vemos una Enagás que, después de estar con un beneficio de 400, 425, incluso 450 millones anuales de beneficio, bueno, pues vemos este gráfico cerrado donde, bueno, pues vemos claramente una zona de compra, una zona de venta, que podría ir desde en torno de los 17 euros hasta quizás gente con un poquito más de riesgo, hasta incluso la zona de los 19,5, ¿vale? Ahí ya cada uno, pues, que corra los riesgos que vean necesarios, si quiere optimizar o no sus ganancias, pero lo que está claro es que ya desde el año pasado estaba presentando unos resultados que iban cayendo en beneficios, y eso no es bueno. No podemos seguir cotizando en la misma franja si reducimos mucho los beneficios. Estamos hablando de 450, 425, 400 a ganar 325. Y a lo mejor posiblemente perdonad, en los próximos resultados pues incluso sean más decepcionantes. ¿Por qué no? Cabe esa posibilidad. Si eso ocurre, pues visitaremos rápidamente la franja de los 12,80 euros, 12,70 euros. Seguramente, ¿eh? Pero eso, para eso tenemos que ver primero los resultados. Esto es hablar por hablar. Yo no sé lo que va a ocurrir, ni sé cómo van a ser los resultados, pero esto son probabilidades, ¿vale? Si son unos resultados mediocres que empeoran los dos anteriores, bueno, pues entonces podríamos estar hablando de una caída repentina hasta niveles lógicos de los 12,70 euros aproximadamente actuales, ¿vale? Porque esto hay que descontarle, como siempre, el dividendo. Vamos ahora con IAG. Esta vez sí, ha tocado la parte baja, bueno, ya la tocó ayer, la parte baja de esta triangulación simétrica. Hoy abre en esa zona muy interesante, dejando esta figura de dos velitas cuyas mechas coinciden más o menos en precio, algo muy interesante. Los FISIS son muy una configuración de velas muy interesantes que podría, bueno, pues dar fin a esta tendencia de muy corto plazo bajista para tener un impulso alcista, que, como es lógico, si estamos apoyándonos en una triangulación simétrica, lo normal sería quedarnos ahí. Vuelvo a repetir una vez más, para aquellos que estén un poquito despistados o son nuevos del canal, aquí tenemos una triangulación simétrica, que son triangulaciones muy fiables, pero necesitamos siempre el apoyo de unos fundamentales. Y estos fundamentales van a ser estos de aquí, que esperemos que sean buenos. Si son buenos, lógicamente va a hacer lo contrario que nos dicta la intuición. Posiblemente unos días antes, o incluso el mismo día de los resultados, hay una falsa ruptura por la parte inferior, una falsa ruptura, haciendo saltar muchos stop, porque hay muchísima gente que no se informa o que, bueno, pues sabe que los resultados han sido buenos, pero a lo mejor piensan que dentro de los resultados los profesionales de la bolsa, las manos fuertes, han encontrado algún tipo de debilidad, hacen saltar todos los stop, vuelven otra vez dentro de la triangulación y semanas después se produce la ruptura por la parte superior, dando ya, pues, niveles algo más lógicos para IAG, ¿no? Estaríamos hablando desde los 2 euros hasta los 2,50 euros, ¿vale? Tal y como está ahora la empresa, sí presenta unos resultados buenos. No tanto como los del trimestre anterior, posiblemente, porque, bueno, los resultados del trimestre anterior son difíciles de superar, pero bueno, dentro de esas medias, ¿no? Manejando ese tipo de beneficios. Bueno, pues el escenario contrario sería presentar unos resultados muy decepcionantes o incluso poder volver a pérdidas, donde en ese escenario, pues aquí sí hay dos posibilidades. Las dos posibilidades son directamente una caída brutal de la cotización, algo que suele suceder cuando la gente, incluso las manos fuertes, no se esperan una caída semejante, o, pues, como en el caso cuando son un poquito así para despistar, un rebote importante que suele acabar, si estamos aquí en la parte de abajo, topar en la parte superior de la triangulación y una caída repentina, o incluso si estamos en la parte superior, una ruptura por la parte superior, un throwback y luego otra vez una caída repentina. Esos son los escenarios posibles
para IAG. Como ya veis, soy súper listo, es decir, puede subir, puede bajar, depende de lo que quieran ellos, ¿no? Claro, así ganamos siempre. No, esos son los escenarios que hemos visto en muchísimas empresas, tanto con resultados buenos como resultados malos. Y todo hay que tenerlo previsto. Todos esos escenarios hay que tenerlos previstos. Y cuanto más informado estás, mejor para ti. ¿Vale? Así que mucho ojito, que no os dejen engañar ni para lo bueno ni para lo malo dentro de IAG. Otra que sorprende mucho, porque también estaba triangulando dentro de una triangulación, vamos a decir, esta es un poquito más fea, pero una triangulación simétrica muy interesante, y la pongo a continuación de IAG para que veáis lo que estamos hablando. Bueno, pues es Grifols. Grifols es una empresa que tiene unos resultados bastante decepcionantes ya desde hace mucho. Esperemos que vuelva otra vez a la tendencia a mejorar resultados trimestrales. Pero bueno, los estaba mejorando, pero seguíamos con unos resultados muy, muy flojos. No estamos hablando de aquella empresa que hace unos años pues ganaba en torno a 780 millones de euros de beneficio, ¿eh? No es que lo ganase, de beneficio neto. También es cierto que es una empresa altamente endeudada, hay que decirlo todo. Bueno, pues como veis, en su día os comenté que esta subida era muy, muy artificial y no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. No, si queréis ver los vídeos anteriores de hace unos mes y medio, una cosa así, o 2 meses, donde os decía, es que esto no tiene absolutamente ningún sentido porque no hay ninguna noticia de Grifols, estamos muy lejos, estábamos en aquel momento muy lejos de los resultados trimestrales. Teníamos ya lo que comenzaba a ser o aparentaba ser una triangulación simétrica que en aquel momento no estaba dibujada porque me faltaba mucha información, y de repente, oye, pues se pone a romper por la parte superior. Sin ninguna noticia, sin ningún motivo, sin ningún aumento lógico de volumen. Nada, no había absolutamente nada donde apoyar esta subida. Sí, hombre, tenemos precios muy bajos para Grifols. Pues no, tampoco. Grifols es una empresa altamente endeudada y estamos en un periodo de unos tipos de interés altísimos. Es decir, paga muchísimos millones de intereses que directamente salen de las arcas. Y estamos ganando muy poquito dinero, sino perdiéndolo. Pues no podemos cotizar a 13 euros. No podemos cotizar a 13 euros, ni a 15, ni incluso llegó a cotizar casi cerca de los 16 euros. Totalmente ilógico. Totalmente ilógico. ¿Qué pasó aquí? Pues hombre, os lo dejo a vuestra imaginación. Ruptura por la parte superior del canal alcista, o sea, perdón, de la triangulación simétrica. ¡Ay! Y misterios del universo, pues alguien muy importante abre un corto, lo anuncia a bombo y platillo, mañana vamos a anunciar que nos metemos en corto en una empresa española que tiene mucha deuda, que tal y que cual, todo a bombo y platillo, lo sabía todo el mundo. No sabíamos exactamente cuál, mucha gente apostó por Grifols, yo apostaba por otra, como por ejemplo Cernes, y bueno, pues mira, al final fue Grifols. Pero oye, qué maravilloso, ¿no? O sea, estamos teniendo aquí una subida totalmente artificial, sin volumen, sin noticias y sin nada, y de repente aparece aquí un corto. Bueno, pues os lo dejo a vuestra imaginación como tarea de deberes para mañana. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues lógicamente tenemos un inflado de precio artificial hecho por quien sabe hacerlo. Aprovecha la situación para ponerse en corto, porque tú ¿dónde te pones en corto? ¿Aquí abajo? No, nos ponemos en corto cuando la acción está muy alta y así ganamos mucho más dinero. Lógicamente, luego esas noticias se manipulan, que si son muy exageradas, que si la empresa no sabe si va a denunciar o no, que luego denuncia, que luego tal y que cual. Bueno, pues hay una reacción muy lógica del precio, con unas velas verdes tremendas, luego unas rojas tremendas que igualan la partida. Bueno, lo típico que hemos comentado, con unos volúmenes altísimos. Esto es el típico movimiento donde la gente se quiere hacer millonaria en poco tiempo y hay que tener mucho cuidado porque como te pillen con el pie cambiado, más que millonario te vas a arruinar. Y fijaros, luego se pierde todo, throwback, y ahora ¿dónde estamos? Bueno, pues después de, throwback no, pullback a la resistencia, ahora lo que era la parte baja de la triangulación simétrica se está convirtiendo en una resistencia, algo muy lógico, ¿vale? Muy lógico. Tenemos resultados dentro de poco, veremos a ver cuál es el comportamiento de la empresa con respecto a ese corto, con esa publicación de noticias, que bueno, pues vete tú a saber si son verdad o no. Yo ya lo dije en su momento, que hice un vídeo hablando de este tema, donde nada es blanco ni nada es negro, es todo gris, es decir, seguramente las dos partes tengan parte de razón, donde la empresa tiene razón, que han exagerado mucho, pero bueno, a lo mejor los cortos, oye, parte de razón también tienen, porque si han publicado cuentas donde no cuadran los números, pues oye, eso también habría que
investigarlo, ¿verdad? Y aquí al final pues vamos a salir perdiendo todos, seguramente todos. Lo que está claro es que el corto se ha forrado, o sea, lleva unos cuantos milloncejos de libras en unos pocos minutos, por así decirlo. Oye, y pues se lo han llevado crudo, ¿vale? Y los demás, pues a mirar a ver qué es lo que pasa. Lo de Grifols está muy serio, es una situación bastante seria donde, bueno, pues solo le salvaría la campana estos fundamentales de aquí una vez más, ¿de acuerdo? Fijaros la pasada de frenada en cuanto a la sobreventa producida, donde llegó hasta un punto con 44, que es bastante difícil de ver. A ver si reseteo el gráfico, que no me va a dejar. Ahí está, ¿vale? Tenemos una pasada de frenada que es difícil de ver, es decir, nos tenemos que meter otra vez en lo peor de la pandemia para poder ver estos precios. En lo peor de la pandemia, perdón, para poder ver esta sobreventa. Lo cual es muy curioso, ¿eh? Muy curioso, porque en la pandemia os recuerdo que estábamos a precios de 24 euros por acción. A 24 euros por acción. Así que es algo muy sorprendente. Si vemos el gráfico a largo plazo, estamos hablando del gráfico de los últimos 5 años, por ejemplo, estamos viendo un gráfico en el cual está demostrando cierta recuperación que me gusta bastante en este sentido, pero siempre y cuando haya unos buenos fundamentales. Con esta deuda y con estos beneficios anuales, no merece tener estos precios. De hecho, la apuesta es ir a la zona de los 4 euros, más o menos. No puedo precisar si son 4,42, pero rondando esos precios, 5,50 euros, 4 euros, más o menos esa zona, tal y como están ahora los fundamentales. Ya veremos a ver si los mejora con creces. Y por último tenemos Farmamar, donde me sorprende una vez más, ¿no?, esta falta de criterio en los fundamentales que comentábamos ya hace mucho tiempo y lo vuelvo a comentar hoy otra vez por si hay alguien que no se ha enterado. Ya tenemos otra vez a JB, y casi me sale la palabra. Ya tenemos a JB otra vez haciendo que haya solvencia en la compraventa de acciones, que para eso ha sido contratado, para que nadie, cuando vaya a comprar acciones de Farmamar, se encuentre que no hay a la venta, ¿sabes? Para eso contrataron a JB. O tú quieres vender acciones de Farmamar y resulta que no encuentras a nadie que te la compre. Bueno, pues ya está JB que te ayuda, ¿vale? Para eso lo han contratado. Bueno, pues una vez que se ha activado, porque ha finalizado la recompra de la autocartera de la propia empresa, bueno, pues volvemos otra vez a las andadas. Ya nos lo estaba dando aquí alguna pistilla cuando perdíamos los dos mínimos consecutivos, lo cual daba unas debilidades tremendas. Bueno, pues ya hemos cortado la baja, la media de 20 está abajo del todo. La de 50 ha cortado la de 200 y va encaminada directa a cortar a la de 100, y ya nos estamos poniendo otra vez boca abajo en las medias, indicando, bueno, pues que volvemos a entrar dentro de otro ciclo bajista. Como comenté en aquel día, espero que aguante más o menos este nivel de los 35,30. No aguantó, ayer lo perdió con creces, cerrando por debajo, y bueno, pues luego estaba los 34,60, que es la parte baja de este gap antiguo que estábamos viendo, ¿no? La zona de los 34,60 aproximadamente. Bueno, pues ahora estamos muy cerquita de esa zona. ¿Aguantará? Pues ni pajotera idea. Es que no tengo ni idea si va a aguantar. Es muy difícil acertar aquí en el técnico con Farmamar. ¿Por qué? Bueno, porque parece como si estuviese muy controlada esta acción. Mucho. Muy controlada. Entonces es muy difícil acertar. ¿Hay posibilidades de volver otra vez a los 29,50? Sí, hay posibilidades, y posibilidades notables. ¿Y por qué? Bueno, pues tenemos ahí unos resultados anuales muy cerquita, que esperemos que sean, bueno, pues mejores de lo esperado, que tampoco van a ser una cosa tremenda, a no ser que tengamos algún hito conseguido y demás, que lo dudo, no lo sé si habrá un hito por conseguir. Nos falta también información de China, que se está dilatando muchísimo en el tiempo. Tenemos estos resultados malos de bueno, no lo quiero decir. El medicamento este para el ojo seco, que es una locura de nombres, ¿eh? Me sienta fatal el no poder recordarlos correctamente y pronunciarlos correctamente. Pero es que es verdad, tenemos malas noticias donde se esperaban buenas y las buenas no terminan de llegar. Bueno, pues hay cierta probabilidad muy notable de volver otra vez a las andadas y volver a visitar los 29 saltos, ¿vale? 29,50, 29,80, 30 euros con precios redondos, lo cual no es mal precio para incorporarse a Farmamar. Lo digo por la última gente que acertó la entrada en torno a los 30 euros, que de repente pues en unas pocas semanas te encuentras a 44, 43, 40 euros. Oye,
pues te estás llevando entre un 33 y un 40% de beneficio en unas pocas semanas, que no está nada mal. No son malos precios para Farmamar, ni muchísimo menos, pero solo os quiero hacer ver cómo efectivamente la ilógica del técnico ya en Farmamar es una auténtica locura. Y la puesta en servicio de JB está dando sus resultados. Ya lo comentábamos el otro día. En cuanto JB vuelve otra vez a las andadas, el precio empieza a caer y a caer y a caer. Y además viene acompañado siempre de malas noticias, que es lo más curioso de todo. Viene la mala noticia, pataplán. Y poquito a poco va desangrándose y vuelve a precios otra vez muy lógicos para esta empresa. Es decir, cotizar menos de 500 millones, de 600 millones de euros. O sea, es que es totalmente ilógico. Pero bueno, es lo que hay. Además tenemos por aquí algún gap sin cerrar, por cierto, en la zona aproximadamente de los 31 euros, 31 euros poquito, 31,2, 31,1, que es muy curioso, pero siempre se quedan ahí esos gaps, que luego es hacia donde apunta directamente el precio. Así que Farmamar, una historia que se repite. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Mañana venimos con el siguiente y veremos algunas acciones de los miembros del canal. Un saludo a todos, chao.